Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Este es el podcast número 7 y estamos en este socializando y argumentando por qué las preguntas de investigación en el proceso de recoger la información para poder emprender un aspecto muy importante en las universidades, que es el emprendimiento social. Muy bien, entonces, recordemos entonces que hemos hecho la trazabilidad desde un problema general, hemos focalizado el problema, hemos definido cuál es el diseño metodológico, nos hemos apoyado en los niveles de conocimiento, de la observación, la descripción, la explicación y la predicción con el propósito de plantear los escenarios futuribles, posibles, deseables, probables y factibles que nos van a permitir hacer el planteamiento del problema con base en los síntomas, causas, pronóstico y controlar el pronóstico. Ese planteamiento del problema es el insumo principal para formular las preguntas de investigación. Esas preguntas de investigación es importante clarificar que no podrán ser formuladas sin antes haber entrado en contexto sobre la problemática que queremos investigar para poder desarrollar un emprendimiento social universitario con alta calidad. Por lo tanto, una vez planteado ese problema de investigación, es necesario hacerlo muy concreto. Y esto se logra a partir de la formulación del problema o la formulación de las preguntas de investigación. Aquí es importante definir exactamente cuál es el problema que el investigador, con base en el contexto que ha logrado visualizar a partir de las fuentes de información, el estudio del estado del arte y con base en el marco teórico sobre el tema específico, entonces plantearemos lo que tiene que ver las preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación vale la pena clarificar que han de ser suficientemente claras y concretas. Hay que saber preguntar para saber responder con los objetivos. Por lo tanto, debe referirse solo a un problema de investigación, la pregunta principal, y de esa pregunta se desagregan otras subpreguntas que están estrechamente ligadas a la pregunta principal. Y esto debe estar relacionado con el planteamiento del problema definido con base en las hipótesis y supuestos que hemos escrito, que hemos logrado identificar en el pronóstico y el control al pronóstico. Por lo tanto, en la formulación del problema identificado, la pregunta planteada debe estar de acuerdo con el marco espacial, es decir, el sitio donde estamos haciendo la investigación, en este caso, la costa pacífica, el Chocó, y todos sus municipios y departamentos adjuntos, y el periodo de tiempo en que se está haciendo la investigación. Esto incluye las fuentes de información que sean de un corto tiempo. Por lo tanto, cuando vayamos a formular la pregunta de investigación, vale la pena recordar que esa pregunta no puede llevarnos a responder con un sí o con un no. Ejemplo, plantear una pregunta como ¿es cierto que las estrategias para mejorar el turismo de naturaleza garantizan la sostenibilidad social? Es una pregunta que nos lleva a responder con un sí o con un no. La pregunta ideal podría ser: ¿cuáles son las estrategias que podrían generar impacto en el turismo de naturaleza en la zona pacífica de Colombia al 2050? Allí
hay una pregunta que nos motiva a investigar. Por lo tanto, de esa pregunta se pueden desagregar 3 o 4 preguntas más que tienen relación estrecha con la pregunta principal. Así, de esta forma, eso le llamamos la sistematización del problema, que nos sirve para llevar a cabo la investigación, el desarrollo de los objetivos específicos con base en las preguntas de sistematización. Entonces, esta pregunta principal hay que descomponerla o desagregarla en preguntas más focales, en pequeñas preguntas o subpreguntas a la pregunta principal. Para ello se deben tener en cuenta las variables que forman parte del mismo. Las respuestas a esas preguntas que se formulan deben permitir al investigador responder a la pregunta principal de investigación. Cada pregunta formulada debe tener en su contenido variables del problema planteado, con lo cual se orienta la formulación de los objetivos de investigación, y a esto se denomina sistematización del problema. Para tener en cuenta, es importante clarificar esto, profundizar, investigar, preguntar, dejar sus comentarios, sus inquietudes y con gusto desde la CUN resolveremos esas inquietudes. Con todo gusto estamos para ser parte de la solución.